Quiero primero preguntar por lo que son los efectos de esta medida que comienza a regir a partir de mañana, que es el cierre parcial. Yo digo que cierre parcial de la frontera aérea porque van a haber casos excepcionales, pero van a ser los menos, digamos, van a tener que estar muy justificados para nacionales o personas que vivan en Chile que viajen hacia el extranjero. Esto debido a la situación de las variantes, una situación que también varios expertos habían solicitado hace un buen tiempo. ¿Cómo afecta al aeropuerto y cómo también se va a ir fiscalizando por parte de ustedes? La fiscalización va por parte de la autoridad sanitaria, yo lo sé, pero obviamente esta medida, que no debe ser para nada fácil, tiene que tener algunos efectos. Bueno, Nicolás, lo principal es que incluso aunque hayan personas que necesiten viajar, muchas no van a poder hacerlo porque las aerolíneas están cancelando sus Sí, rutas claro. porque no es válido tener vuelos con 2 pasajeros, entonces ese va a ser el gran problema. Ahora, si el año pasado con las limitaciones que eran menores a las actuales tuvimos una baja de 90%, hoy día tenemos 77% menos del año pasado. Imagínate que el año pasado teníamos el mismo mes 35.000 pasajeros al mes internacional, ahora tenemos 4.000, 5.000, entonces realmente es un movimiento nulo, que es lo que busca justamente el gobierno de Chile y otros gobiernos del mundo para imposibilitar la entrada de otra cepa al país. Ahora, ¿cómo afecta eso a los chilenos? A los afecta que no van a haber pasajes, no van a haber rutas, y en el futuro ya hemos perdido 3 aerolíneas y hemos perdido muchas rutas, ya se van a subir los precios en el futuro, pero lo que más complica al aeropuerto del concesionario es la quiebra inminente. La quiebra inminente porque el contrato de concesión es bastante sencillo de comprender. Hay elementos o acciones que son deberes y derechos del concesionario, como por ejemplo un terremoto o un tsunami, si estuviéramos cerca de la costa, son costos de él y riesgos del concesionario, y eso por supuesto que no hemos hecho cargo siempre, como fue el estallido social de octubre. Pero el Ministerio de Obras Públicas ha dicho que nuestro requerimiento de modificar el contrato para poder no quebrar, como se ha hecho en otros países, recordemos que nosotros operamos otros 65 aeropuertos en el mundo, como en Estados Unidos, Reino Unido, México, incluso Argentina también extendió 10 años a todas sus concesiones. El Ministerio de Obras Públicas ha dicho públicamente que los chilenos no tienen por qué pagar las pérdidas de la concesionaria, pero el contrato nos obliga a construir y permite recuperar esa inversión solo con la operación. Recordar que estamos invirtiendo $1.000 millones para un nuevo terminal internacional, entonces no resolver conjuntamente el perjuicio provocado por un hecho sobreviniente que no está en el contrato, significa que el concesionario va a tener pérdidas por $500 millones y además el Estado de Chile se va a quedar con una inversión de 1.000 millones de forma sin siquiera pagar la mitad. Y eso es muy complejo para el concesionario y especialmente para los inversionistas extranjeros. Recordemos que los inversionistas es Grupo Aeropuertos de París, que del Estado francés, y Vinci Airports, son los 2 primeros operadores mundiales, y como el Ministerio de Obras Públicas nos ha cerrado las puertas Branco. para conversar, tuvimos que ir al CIADI y al panel técnico, Nicolás. Una de las alternativas que han puesto ustedes como concesionario en la mesa es extender la concesión, el tiempo de concesión. Ahora hago la pregunta, ¿cómo puede salvarse de la bancarrota, de la quiebra que ustedes han dicho efectivamente está muy presente, si se extiende la concesión, considerando que esta situación de la pandemia se va a mantener por gran parte del año? Es decir, podrían haber variantes nuevas, podrían haber nuevas restricciones como la que comienza el día lunes. La solución que hemos planteado al Ministerio de Obras Públicas frente al panel técnico es que durante que dure dure la pandemia y dure las medidas necesarias de salud para proteger a la población, operemos a costo cero, sin ganancias, la concesión del aeropuerto de Santiago. Y una vez ya superada entonces la pandemia, se extienda al mismo tiempo para que de esa forma el concesionario pueda, número 1, invertir más. 2, atraer las aerolíneas que hemos perdido, atraer la ruta que hemos perdido y de esa forma poder llegar a un acuerdo con el Estado de Chile, compartir los costos y que nosotros podamos justamente recuperar la inversión. Ahora, algo importante, la ley de concesiones es bastante clara. Cuando hay hechos sobrevinientes, el director general de Obras Públicas tiene la obligación de modificar los contratos tal como se hizo en 2012 para las autopistas. Entonces, no se entiende realmente la posición del Ministerio de Obras Públicas desde nuestra parte como un bien público, un bien de todos los chilenos y las chilenas, puede entrar en quiebra por parte de la concesión. Y si se entra en quiebra, no es tan fácil como cambiar un operador. Hoy día todos los operadores están tratando de no quebrar y por lo tanto conseguir un nuevo operador sería muy difícil. Hoy día, Nicolás, no hay ruta a Mendoza, no hay ruta a Sydney, no hay ruta a Estados Unidos en distintos estados. Y por lo tanto, lo que invitamos al Ministerio de Obras Públicas, que lamentablemente nos cerró las puertas, era trabajar como aliados, pero no nos llevó otra opción que ir al CIADE y ir al panel técnico. Voy a eso. Quiero ir antes a lo que fue el contexto de los últimos meses, Branco, con respecto a la situación del aeropuerto. Estoy pensando en el periodo estival,
con lo que fueron los viajes de turismo, principalmente. Estos se mantuvieron durante gran parte del segundo semestre, especialmente del año pasado. Para aterrizar eso, porque muchos dicen, bueno, desde octubre en adelante se voló muchísimo, las aerolíneas tuvieron ganancia, el aeropuerto tuvo flujo porque principalmente se podía viajar. De hecho, siempre estaba esta frase que era bien anecdótica, era más difícil llegar a Rancagua, por ejemplo, que a Miami. ¿Esto fue así? ¿Cuál es el contexto con los datos bien en concreto para lo que fue la situación? La percepción puede ser muy distinta en la realidad. Nosotros el año pasado tuvimos un 95% menos de vuelo y este año un 77% menos. Para darte un ejemplo, el año 2019 cerramos con 26 millones de pasajeros y el año pasado con 8 millones de pasajeros. Eso significó retroceder al mismo nivel que teníamos el año 2008. El año 2019 habíamos ganado siempre hay una competencia entre los aeropuertos de la región. Superamos a Lima, superamos a Colombia, Argentina, y no solamente el número de vuelos y de rutas, sino que democratizar los cielos, bajar los precios. Y eso se está perdiendo. Entonces nosotros pensamos que es mejor llegar a una solución de buen acuerdo frente a la buena fe del contrato con el Estado de Chile, en vez de judicializar este problema que va a tomar dinero de ambas partes y años de ambas partes. Porque si no hay operador, esto no es de un día para otro cambiar el operador. Van a ser 4 o 5 años que el aeropuerto de Santiago va a estar bastante congelado y nosotros no vamos a poder invertir más para atraer más aerolíneas. Entonces, el daño que se le puede hacer al país es muy importante y sería primera vez, Nicolás, que un concesionario en Chile quebraría sin la ayuda, una ayuda compartida. Y nadie está pidiendo ni que el Estado pague, ni que los chilenos y las chilenas paguen, sino que llevemos a costo cero, no cobremos por la operación, hacerlo gratuitamente, pero luego que se extienda el tiempo durante la pandemia, que recordemos, no está en el contrato de concesión. Y cuando no hay un problema en un contrato de concesión, entonces hay que, de buena fe, renegociar y reacordar el contrato, que es lo que hemos pedido, pero no han cerrado la puerta para eso. A ver, en el ámbito público, de la mirada pública, ha habido distintas declaraciones por parte de la concesionaria y por parte del Ministerio de Obras Públicas, digamos, las dos partes en conflicto, y son miradas totalmente que por lo menos desde lo público se ven con poca posibilidad de reconciliar, y también con argumentos que le dan el punto a uno y otro lado. Esto obviamente puede llegar, y eso es lo que tú decías, a judicializar el proceso ante tribunales comerciales internacionales, por ejemplo, pero desde lo privado han habido avances, acercamientos, porque finalmente se ha hablado mucho de la importancia que tienen los terminales aéreos, especialmente el de Santiago, que es el más grande, que se ha ido ampliando, pero desde lo público, insisto, se ha visto de que esto no va a terminar en nada, porque el Ministerio de Obras Públicas dice A y desde la concesionaria dicen B. Hemos intentado, Nicolás, de conversar más de un año con el Ministerio de Obras Públicas y de distintas aristas. Hemos incluso propuesto distintas soluciones, pero lamentablemente desde el Ministerio de Obras Públicas, que es nuestro mandante, han cerrado las puertas a la conversación y por lo tanto, hasta el momento no vemos ninguna posibilidad. Ahora el 15 de abril viene la primera sesión del panel técnico de concesiones, que tiene que hacer una sugerencia respecto si efectivamente, como nosotros decimos y en nuestro punto de vista, la ley obliga al Ministerio de Obras Públicas cuando hay hechos sobrevinientes. Un panel técnico que, perdona Branco, no es vinculante, ¿cierto? No obliga al Ministerio o a la concesionaria a tomar uno u otro camino. Muy buen punto. No es vinculante y el segundo paso es la comisión arbitral, que sí es vinculante. Ahora nosotros esperamos que si el panel técnico llega a un acuerdo que sugiere que el Ministerio de Obras Públicas debe sentarse a conversar, porque es de lógica cuando hay un problema que no está en el contrato y además baja a cero, a casi a cero, el ingreso del concesionario, eso quiere decir, Nicolás, entonces que en la concesión no solamente pierde 500 millones de dólares, sino que el Estado de Chile quedaría con un nuevo terminal internacional sin pagarlo, porque la concesión tiene la opción de operar un bien público invirtiendo con esa condición, que es la inversión más grande de los últimos 20 años en Chile en concesiones, pero trabajando esa inversión para obtener la recuperación. Ahora, algo muy importante y muy corto, muy resumido. El Ministerio de Obras Públicas ha dicho que los primeros 5 años hemos ganado mucho dinero. Eso realmente creemos que es unas palabras que pueden confundir a la opinión pública. Nosotros entregamos el 77% de los ingresos totales, no las ganancias al Estado. Nosotros operamos y tenemos ganancias con el 23%. Con ese 23% durante 15 años tenemos que pagar a los bancos que prestaron el dinero para hacer la construcción. Y durante los últimos 5 años de concesión recién se recibe de vuelta la inversión. Por lo tanto, ahora, con estos 5 años perdidos, Aeropuertos de París y Grupo Vinci Airports van a perder 500 millones de dólares y frente a la mirada de un gobierno que realmente pareciera no importarle cuál es la situación de los inversionistas que confiaron en el sistema de concesiones y confiaron en el contrato del sistema de concesiones.
Ahora, aterrizándolo a quienes nos ven hasta ahora, Branco, ¿cómo puede afectar que esta situación termine con la quiebra del concesionario del aeropuerto de Nueva Pudahuel para los ciudadanos, para las personas, finalmente en años antes de pandemia, donde señalábamos de que tenía que aumentar la posibilidad de que de estos viajes en avión? Estamos con el fenómeno del low cost. De hecho, antes de que se diera más que la pandemia, el estallido social, estaba low cost, había más posibilidad de viajar. También las rutas nacionales que habían ido creciendo, nuevos competidores. ¿Cómo podría afectar lo que actualmente está sucediendo en este conflicto entre el gobierno representado por el Ministerio de Obras Públicas, el Estado en este sentido, y la concesionaria? Ya estamos viendo las consecuencias. Perdimos Emirates, que nos costó como concesionario 3 años en negociación de traerlo a Chile, porque el normal, las aerolíneas cuando abren nueva ruta, Nicolás, son alrededor de $10 millones la inversión. Y lo normal es que vayan a Bogotá o a Lima, que son hubs, es decir, que son aeropuertos centrales donde pueden hacer movimientos más cortos a los otros países. Que lleguen a Chile es mucho más difícil porque estamos al sur de Latinoamérica. Entonces, ese conocimiento, la experiencia del Grupo Aeropuertos de París y de Vinci Airports de lograr atraer a Emirates y a JetSmart. JetSmart, recordemos que no solamente trajo un beneficio al aeropuerto de Santiago, sino que fue la primera aerolínea que logró hacer vuelos interregionales sin pasar por Santiago. Sí. Entonces, el trabajo que ha hecho Nuevo Pudahuel también ha traído beneficio a las economías locales de las regiones. Hemos hecho un trabajo desde el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se hizo la alianza pública-privada de la industria aérea, que cambió, democratizó, modificó la industria del transporte aéreo. Pero ahora todo eso se ha retrocedido y con esta intransigencia del gobierno de Chile y del Ministerio de Obras Públicas estamos viendo un retroceso fenomenalmente brutal y eso va realmente a tener problemas o a traer problemas a las personas que podían viajar ahora por 20.000 pesos. Para las personas que tenemos más edad, hace 10 años viajar en Punta Arenas costaba 200, 300.000 pesos porque teníamos un operador. Hoy día, o antes de la pandemia, habían 3. Y eso permitió que bajaran los precios a 15.000 pesos. Entonces, que las personas no se confundan. Este problema y esta discrepancia entre el Estado de Chile y Nuevo Pudahuel sí tiene consecuencias claras para el transporte aéreo y para las personas que podían cambiar de transporte terrestre al transporte aéreo, van a ver los pasajes más caros. ¿Tendría un efecto en lo que tiene que ver con el negocio de pasajeros? Me imagino que también en el de carga, ¿no? Ahora en estos tiempos donde las encomiendas vía aérea, que llegan en menor tiempo, ¿para qué decir las encomiendas internacionales con el comercio online? ¿También podría haber un efecto ahí? Las aerolíneas van a modificar sus aviones a los aeropuertos que tengan mayor facilidad. Para los aeropuertos que también den más facilidad. Mientras que nosotros vamos a estar todavía con problemas de discrepancia con el Estado de Chile, por muy justas que sean, sí van a elegir esas aerolíneas tal vez volar a otros destinos que sea más fácil llevar sus cargas. Y por lo tanto, si hay menos oferta de aviones, van a subir el valor de las cargas. Es como funciona el mercado del transporte aéreo. Y es lo que nosotros habíamos logrado hacer, entregar más oferta a los chilenos y chilenas para que bajaran los precios. Entonces, esa es la importancia de que tener un buen concesionario aeroportuario. Un concesionario, como lo ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, no solamente opera técnicamente un aeropuerto, sino que atrae aerolíneas. Y nuestros contactos internacionales con 65 aeropuertos, incluyendo Japón, Estados Unidos e Irlanda, logra que esas aerolíneas confíen en nosotros. Pero con esta realidad, donde todos los países del mundo han apoyado a su aeropuerto ya hace 5 meses atrás y nosotros no hemos logrado avanzar, ha sido un duro golpe para la concesión y un duro golpe para la inversión y, por supuesto, para el sistema de concesiones chileno.